para esta tarde está titulado ¿Necesito recomendación para ir al cielo? Eu preciso recomendación para ir ao céu. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a dar lectura a los versos 7 hasta el 9, la primera parte. Quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Mateo capítulo 3, versos 7 al 9, la primera parte, dice: Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham». Hasta ahí la lectura de la palabra en esta mañana, en esta tarde. Según lo que acabamos de leer en este pasaje, en los tiempos de Jesús, los religiosos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos tenían derecho de ir al cielo. Y yo no sé, tal vez alguno aquí que esté presente o que nos esté viendo por la internet pueda pensar algo semejante, que nosotros necesitamos la ayuda de alguien, la ayuda de otra persona para poder ir al cielo. O, como dice la Biblia, será de que nosotros somos salvos por gracia. Miren, esta palabra recomendación. La recomendación es una práctica que algunos tienen o de la que algunos se agarran para poder ejercer poder, para poder tener fama, para poder tener algunos privilegios que otras personas normalmente no podrían tener. Por ejemplo, ¿has escuchado esa frase que algunas personas dicen: ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? O te dicen: yo soy amigo de fulano de tal. O te dicen: mi papá es coronel, mi papá es general del ejército. O yo soy hijo de fulano de tal, un político famoso o algo así. Miren, eso es simplemente confiar en el nombre, en la influencia o en el poder de otra persona. Lamentablemente en el mundo nosotros vamos a encontrar esto, que para poder entrar a un buen trabajo, especialmente en nuestros países, yo creo que aquí en Japón no se usa tanto, pero también hay. Pero para poder entrar a un buen trabajo, si nosotros queremos llegar arriba, vamos a necesitar hablar con ciertas personas de influencia para que nos permitan acceder a ese tipo de trabajos. Nos convendría tener amigos en ciertos lugares de influencia. Gente poderosa, gente que esté dispuesta a ayudarte para que puedas acceder a ciertos lugares, a ciertos trabajos, a ciertas posiciones. Entonces, igualmente hay algunas personas que creen que por ser hijos de ciertas personas o tener algunas conexiones ya tienen garantizada la salvación. O tal vez se creen que tienen derechos como algunos otros que pagaron el precio, que llevaron una vida santa, que realmente fueron discipulados y piensan de que tal vez por ser hijo o hija de un líder, de un religioso, de una persona así, ya tiene un lugar comprado en el cielo. Déjenme explicarles este versículo que acabamos de leer. Miren, en los tiempos de Jesús habían dos grupos religiosos.
eran los fariseos y los saduceos. Ellos creían que simplemente por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, ellos eran salvos. Pero aquí el apóstol Juan les está diciendo: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en otras palabras, lo que Juan les estaba diciendo era de que si una persona es realmente salva o dice que realmente es salva, se le va a conocer por sus obras. No es solamente que yo diga: yo acepté, yo creí en Jesús y soy salvo, sino que aquí Juan les dice: a ese tipo de personas se les va a conocer que verdaderamente son hijos de Dios, son salvos a través de sus obras. Pues miren, este espíritu de los fariseos, de los saduceos, lamentablemente se ha metido hoy en día también en la iglesia cristiana. Y es por eso de que hay algunas personas que tienen una idea equivocada en relación a lo que es poder entrar al cielo. Como que se necesita una recomendación o que alguien convenza a Dios para que Dios me pueda bendecir. Pero déjame decirte, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La Biblia nos habla de un grupo religioso, un grupo que se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín judío era un consejo de autoridad que estaba establecido en todas las ciudades de Israel. Este Sanedrín estaba compuesto entre 23 y 71 personas, hombres. Muchos de los que estaban en ese consejo eran fariseos o eran también saduceos. Por ejemplo, vayamos al libro de Hechos, Atos, capítulo 23. El versículo 6, fíjate lo que dice. Y Paulo, sabendo que una parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Aquí estaba Pablo siendo juzgado. Y él entonces, al saber que habían fariseos, él dice: yo soy fariseo. Yo soy fariseo y me están juzgando. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esa declaración que hace Pablo en medio de ese consejo, en medio de ese Sanedrín? Pues el concilio, el consejo allí se dividió. Se agarraron allí entre fariseos y saduceos. ¿Y todo por qué? Los saduceos dicen, ellos creen de que no hay resurrección. Ellos no creen en ángeles, en anjos, y ellos tampoco creen en los espíritus. Pero los fariseos todo lo contrario. Ellos sí creen en la resurrección, en los anjos, en los ángeles. Entonces podemos ver de que estos dos grupos no se llevaban muy bien. Pero además de esto, habían otras características. Los saduceos eran liberales. Ellos predicaban el hedonismo, o sea, el buscar los placeres de la carne. En cambio, los fariseos, ellos eran gente conservadora. Ellos no se iban a esos extremos a los que se iban los saduceos. Los saduceos también era parte de la aristocracia. Ellos pertenecían a la clase social alta del pueblo de Israel. Mas los fariseos no. Los fariseos eran gente común, era gente del pueblo. Y aunque tenían que cumplir otros requisitos, se podía ser saduceo por herencia, por heranza. Era un club de élite, era un club cerrado, especial, donde solamente ellos, los saduceos, los que seguían según el nombre de la familia, podían pertenecer
a este grupo. Los fariseos, por el contrario, no era cuestión de herencia, de heranza, sino de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho conocimiento, de mucha formación teológica. Entonces podríamos nosotros decir que un saduceo nacía siendo saduceo. El fariseo no. El fariseo se formaba a través de su esfuerzo, a través de estudiar, a través de aprender mucho. Por eso que aquí en el pasaje que leímos al comienzo, cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos y a los saduceos, no piensen ustedes que porque dicen que tenemos por padre a Abraham, irán al cielo. ¿Qué es lo que Juan les estaba tratando de decir a ellos? Juan estaba tratando de confrontarles con una creencia errada, equivocada que ambos tenían. ¿Cuál era esa idea equivocada? De que la salvación era un privilegio exclusivo para los judíos. Ambos, tanto fariseos como saduceos, como ellos se decían hijos de Abraham, los demás pueblos no eran descendientes de Abraham. Entonces Juan los confronta y les dice, ¿ustedes creen que porque solamente se dicen hijos de Abraham son salvos? Ahora, regresemos a Abraham. Cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice de que en él serían benditas todas, fíjense, todas las naciones de la tierra, ¿qué es lo que Dios le estaba tratando de decir? Pues claramente Dios le estaba diciendo allí a Abraham que iba a llegar en el momento que de la nación de Israel saldría el Mesías que salvaría a todo el mundo. No solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Y esa fue la palabra que Dios le dio a Abraham. Por eso de que la nación de Israel durante muchos años y aún hoy todavía ha sido el pueblo favorecido, ha sido el pueblo, un pueblo protegido de parte de Dios. Pero ¿cuál fue la razón? Que del pueblo judío, del pueblo de Israel, vino el Mesías, vino Jesús, salió el Salvador. Pero vamos a terminar de leer el versículo completo allí en Mateo 3, verso 9. Lo leímos solamente la primera parte. Déjenme leer el versículo completo. Mateo 3, 9. Dice, não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. E isso não significa nada. Pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O que ele está dizendo aquí Juan a estos dos grupos, a los fariseos y a los saduceos? Allí él está profetizando que a partir de la muerte de Jesús, todo el mundo gentil, o sea, todos los que no son judíos, incluye a ti y me incluye a mí, que no somos judíos, no somos de la nación de Israel. Nosotros que no habíamos tenido ese privilegio de conocer a Dios, como los saduceos, los fariseos, como el pueblo de Israel, íbamos a tener la oportunidad de salvarnos. Pues fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Juan, Joao, capítulo 1, versos 11 y 12, son versículos muy conocidos. Juan 1, versículos 11 y 12, dice lo siguiente, hablando de Jesús: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación es para todos. La única condición es poder creer en Jesús y poderle recibir a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor. Había en Israel otro grupo, eran los samaritanos.
Habrán escuchado tal vez ustedes acerca de la historia del buen samaritano. Pues eran ellos también esa parte que estaban excluidos. Vamos a leerlo, Juan capítulo 4, versículo 42, la segunda parte. Dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Hablando allí acerca de Jesús. Ahí está hablando de que serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de ti saldrá el Salvador. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero Juan también está confrontando una idea que podían tener los saduceos, de que así como ellos nacieron saduceos, la salvación se hereda. Esa era una idea que ellos tenían y que Juan los está allí confrontando. Tenía que ver con la herencia. Y hoy en día, algunos cristianos, al igual que los saduceos, piensan o creen de que la salvación se hereda. Fue que algunos cristianos tienen, fue algo con la que nacieron. Ellos no tomaron la decisión de ser cristianos, simplemente nacieron en un lar, en un hogar cristiano, donde papá y mamá ya eran cristianos. Así que cuando ellos se dieron cuenta, pues ellos estaban allí, tal vez con una máscara que papá y mamá les colocaron de cristianos. Se dieron cuenta de que los domingos iban a la iglesia, de que se conocían todas las canciones que se cantaban en la iglesia, que conocían la Biblia, todos los versículos, todas las historias bíblicas que se enseñaban en la escuela dominical o en el culto. Ellos las conocían. Se sabían todas las canciones. Aparentaban tener una vida de cristianos. Hablaban como cristianos. Oían música como los cristianos. Mas nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Los saduceos eran así. Ellos pensaban de que por ser saduceo era un privilegio que se heredaba. Y hoy en día hay muchos cristianos que son así, nacen en un hogar cristiano, vienen a la iglesia, se aprenden las músicas, saben los versículos de la Biblia, hablan como cristianos, pero nunca le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Han honrado su herencia espiritual. Han honrado la fe de papá y de mamá. Tal vez mucho más antes, tal vez los abuelos también eran cristianos, pero jamás entregaron su corazón a Jesús. Así que si hoy hubiese alguien así en medio de nosotros o los que nos están viendo por la internet, yo quiero decirles, debes tomar tú personalmente la decisión de creer en Jesús, porque la salvación es personal. Dios tiene hijos, filios, Él no tiene nietos. No es porque si tu papá, tu mamá es cristiano, automáticamente tú lo eres. No, Dios no tiene nietos. La Biblia nos habla solamente que Dios tiene hijos. Aquel que le entrega su corazón al Señor Jesús. La salvación, la santidad, un ministerio, son cosas que no se heredan. No se heredan. Nosotros sí tenemos ciertos privilegios cuando podemos nacer en un hogar, en un lar cristiano.
Pero nuestras vidas nosotros las construimos en base a decisiones que tomamos cada día. Es como cuando se construye una casa. Tú puedes tener ahí, por ejemplo, un terreno para poder construir allí tu casa. Y allí en ese terreno tú tienes cemento, tienes arena, tienes ladrillos, tijolos, tienes madera. Pero eso no se va a convertir en una casa. Todo eso que está ahí jogado, tirado en los chão, en el suelo, no se va a convertir en una casa hasta que no comiences a construirla. Y así es la vida de muchos cristianos. Tenemos todo lo que se necesita para ser salvos. Tenemos todo lo que se necesita para poder cumplir la voluntad de Dios, pero no hemos hecho nada con todo aquello que Dios nos ha entregado. Entonces, esos son los saduceos, un extremo. Gente que pensaba de que la salvación era por herencia. Pero tenemos el otro lado. Tenemos al grupo de los fariseos. Y los fariseos se hacían fariseos. Ellos se volvían fariseos a través del estudio, a través de la preparación. Ser fariseo no era algo que se heredaba. Ser fariseo era algo que se lograba con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho conocimiento teológico. Por eso de que los fariseos hacían mucho énfasis en las obras. Yo creo que ese espíritu de los fariseos se ha metido también dentro de la iglesia cristiana, porque le ha hecho creer a muchos de que para poder ser salvo hay que cumplir la ley de Dios. Hay que hacer obras. Tenemos que guardar todos los mandamientos. Y ese fue el espíritu que el apóstol Pablo tuvo que confrontar en cada una de las cartas que él escribió. Ese espíritu de los fariseos que se había metido en la iglesia. Y aunque parecía ser algo bueno, porque la santidad, el ser santos, el llevar una vida buena, libre de pecado, es algo bueno, es algo loable. Mas el hacer énfasis en las obras, lo que estaba haciendo, y el apóstol Pablo lo dice bien claro, es que deja de lado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Deja de lado la gracia de Dios para poner énfasis en que yo puedo ser salvo a través de lo que yo puedo hacer, a través de mis obras. Déjame leer algunos versículos. Gálatas capítulo 1. También quiero leer la Nueva Traducción Viviente, por favor. Gálatas 1, versos 6 y 7. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y vamos ahora al capítulo 3 del mismo libro de Gálatas, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os enfeitiçou? Jesus Cristo não les foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Yo espero de que tú, que conoces a Cristo, que conoces a Dios, lo hayas tenido bien claro. Porque aquí, por lo menos cuando una persona acepta a Jesús, le damos un discipulado y le enseñamos primeramente la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación, que es sumamente importante que un cristiano pueda conocer.
que la salvación es solamente por gracia, que la salvación es a través de la obra que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Mas sigamos leyendo lo que Pablo dice, versículo 2. Gálatas 3, versículo 2 dice: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. No es por obras, no es por guardar la ley, es simplemente por creer en Dios. El siguiente verso, versículo 3. ¿Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, para que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Se mete ese espíritu de los fariseos en las iglesias. Comienzas creyendo en Jesús, comienzas creyendo en la obra perfecta que Él hizo allí en la cruz del Calvario, para que después poco a poco la verdad de la Biblia la vayas cambiando y pienses que la salvación es por tu esfuerzo. No es por obras, dice el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, verso 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Si hubiese alguien en medio de nosotros con ese espíritu de los fariseos, escucha bien lo que la palabra de Dios está diciendo. Si tú estás tratando de llegar a ser justo delante de Dios por medio de las obras, cumpliendo allí la ley, dice, entonces te has separado totalmente de Cristo, has caído de la gracia de Dios. Qué triste. Versículo 7 al 9. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a masa. Y recuerden ustedes aquí que ese fermento, esa levadura, es el espíritu de los fariseos. Entonces, los dos extremos son malos. El extremo de los saduceos y el extremo de los fariseos. Ambos no son bíblicos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta del comienzo, con la que comenzamos, el título del mensaje. ¿Necesito recomendación para ir al cielo? ¿Necesito de un amigo para ir al cielo? Los religiosos, los fariseos, los saduceos creían que su recomendación, la recomendación que ellos tenían para poder ir al cielo, era su padre Abraham. Y hoy en día hay mucha gente que piensa lo mismo. Pero ¿qué dice la Biblia, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Pues miren, hay gente que piensa de que su recomendación para ir al cielo es un ángel, un ángel, que están orando por ellos delante de Dios. Pues déjame decirte lo siguiente y que quede bien claro. No hay, según la Biblia, un solo ángel, un solo ángel que pueda estar intercediendo delante de Dios por nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia en relación a los ángeles, en relación a los ángeles? Pues mira, la Biblia primeramente dice que la tarefa de los ángeles es louvar a Dios, alabar a Dios. Salmo 103. Salmo 103, versículos 20 y 21.
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su presencia. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ahí no está hablando de nosotros. Aquí está hablando de los ángeles, está hablando de los ángeles. Y aquí dice que los ángeles alaban, loban a Dios y ejecutan los planes del Señor. Ahora, esa es una de las tareas, una de las cosas que tienen que cumplir los ángeles. Pero aquí en la tierra, los ángeles están pendientes de nosotros. Tenemos los ángeles protectores, aquellos que nos guardan. Pero la Biblia también dice de que allí en el cielo, ¿qué es lo que hacen los ángeles? Dice que ellos todo tiempo están contemplando el rostro de Dios. Mateo capítulo 18, el versículo 10. Mateo 18, verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Los ángeles, sus ángeles nos guardan, nos cuidan, pero dice que en el cielo están siempre observando el rostro de Dios. Yo creo que es muy importante que esto quede bien claro, lo que dice aquí la Biblia, porque hay personas que distorsionan la enseñanza bíblica. Algo más que la Biblia nos dice que los ángeles, sus ángeles hacen, es que ellos le entregan, le llevan a Dios nuestras oraciones. Todas las oraciones que tú y yo hacemos, la Biblia dice que los ángeles se las llevan a Dios. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 5, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 5, versículo 8. Y habiendo tomado un libro, os 4 animais e os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los ángeles llevan esas copas llenas de oraciones de los santos, de sus hijos, a Dios. Si tú no oras, la copa está vacía. Si tú no oras, ¿qué es lo que los ángeles van a presentarle a Dios? Entonces, no hay ni un solo versículo en la Biblia que nos diga que los ángeles intercedan por nosotros. Tampoco hay ni un solo versículo que diga en la Biblia que nosotros podemos hablarles, falar con los ángeles. Así que ni te atrevas a hacerlo, ni te atrevas a hacerlo porque es algo que algunas personas acostumbran. La Biblia no nos dice que podamos nosotros hacer eso. También en el cielo no hay santos intercediendo por nosotros. Y esta es una costumbre que algunas personas tienen de pedirle favores a personas que ya murieron. Ay, mi abuelito murió y está en el cielo, me está cuidando y está intercediendo. Oh, abuelito, pídele a Dios que me guarde, que me proteja, que el coronavirus no me alcance. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y les ponen hasta nombres bonitos a muchas de esas personas. San Gregorio, San Antonio de Padua, el que da novias por si acaso, aquellos que creen. Puro cuento, pura mentira. Santa Rita, San José, San Jerónimo y todos los san y santas que quieras colocarles. No hay ningún solo versículo en la Biblia que diga que aquellos que murieron puedan recomendarnos delante de Dios en el cielo. Y
mucho menos que puedan interceder por nosotros delante de Dios o pedir favores a favor nuestro. Otra idea equivocada que está muchas veces en las iglesias es de que María, la madre de Jesús, puede rogar por nosotros. Y eso incluso está en una de las oraciones, donde dice, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero no es bíblico. No está eso en la Biblia. Ahora, yo sé que es muy bonito para muchos imaginarse a María convenciendo a Dios, porque esa es la imagen. Para que Dios nos bendiga. Así como muchas mamás, por ejemplo, tratan de convencer a sus esposos, a sus maridos, para darles favor a sus hijos. Muchas mamás le dicen, ay, déjalo ir al cine, no seas malo. Ay, cómprale el computador que tanto te está pidiendo, ¿por qué se lo niegas? Ay, déjale ir a la fiesta. Préstale el carro si nosotros no salimos de casa. Y ahí está la mamá, intercediendo delante del papá en favor de los hijos. Y muchos más tenemos esa idea de que María, la madre de Jesús, está delante de Dios, intercediendo por nosotros. Pero esa no es ni la madre de Jesús, ni nuestro Dios todopoderoso. Yo creo que debes tener esto bien presente. Puede ser muy bonito, pero eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Y esto es precisamente lo que le ha abierto la puerta, especialmente en nuestros países, a la corrupción. Porque en el nombre de Dios, en el nombre de los santos, en el nombre de María, se hacen tantas cosas fuera de la ley. Y aún dentro de los hogares, dentro de los lares, donde podemos ver tanto espíritu de control o de manipulación. Les vuelvo a decir, ese es el espíritu de los fariseos. Y quizás tú, sin darte cuenta, estás allí envuelto con ese espíritu. Pero yo te digo, debes renunciar a eso. Y por eso yo tengo que hablarlo bien claro, porque es lo que la palabra de Dios me manda. Que no estemos confundidos o no tratarte de pasar la mano por encima. La Biblia le llama lo blanco, le llama blanco, y a lo negro le llama negro. La Biblia nos muestra que el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede interceder por nosotros delante de Dios, es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo 2, 5. Porque há só Deus e só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si hay un solo mediador, como dice la Biblia, y tú estás usando otro mediador, tú no estás hablándole a Dios. Si tú estás usando otro mediador, tú no le estás hablando a Dios. Vamos a leer una vez más este versículo. ¿Lo podemos tener, por favor? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre, solamente Él. Entonces, en lugar allí de que las meninas estén pidiéndole a San Antonio de Padua por el novio, por la novia, ¿por qué no le pides a Jesús que interceda por ti?
¿Por qué no le pides a Jesús que interceda por ti? Si nosotros queremos que alguien interceda por nosotros, tiene que ser alguien vivo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6. Déjame leerlo en la traducción viviente. Efesios 6, 19. Efesios 6, 19. Siguiente versículo. ¿No lo tenemos allí? Sí, ahí está. Dice, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. ¿Cómo empieza el versículo? Dice, oren también por mí. Entonces, nosotros podemos pedirle a otro cristiano vivo que pueda orar, que pueda interceder por nosotros. La única recomendación que tenemos para obtener algo de parte de Dios es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Simplemente eso. No es a través de herencia, porque papá, mamá es cristiano. No es a través de otra persona que ya murió. No es a través de nada más que solamente el nombre de Jesús y su sangre preciosa. Fíjate, para ir terminando, João capítulo 14, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Todo lo que le pidas al Padre, en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Es que si tú quieres que Dios responda a tus oraciones, el único nombre que tú puedes y debes usar es el nombre de Jesús. Y Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, verso 11 dice lo siguiente. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A través de la sangre del Cordero, a través de esa sangre que Jesús derramó allí en la cruz del Calvario, dice de que nosotros hemos vencido la muerte. No sé, tal vez tú no estás recibiendo respuesta a tus oraciones, porque tal vez continúas con esa idea de tener alguien que pueda recomendarte delante de Dios, de alguien que te pueda hacer un favor. O tal vez tienes esa idea de que tus oraciones no llegan al techo y que la oración del pastor o del líder, esas sí son más efectivas o más poderosas que la tuya. No, todos nosotros tenemos el privilegio, dice la Biblia, de usar el nombre de Jesús para podernos dirigir a Dios el Padre. No necesitas otro intermediario, no necesitas a otra persona, solamente tú mismo puedes llegar con tus oraciones a Dios el Padre a través del Señor Jesús. Pero mucho cuidado, dice la Biblia, que usemos el nombre de Jesús en vano. He escuchado ya a esas personas, especialmente a esas mujeres, esas señoras que dicen, ¡ay, mi Cristo bendito! Es usar el nombre de Dios en vano. Usa el nombre de Jesús para que Él responda a tus oraciones. Usa el nombre de Jesús para que a través de Él puedas tener salvación y puedas tener vida eterna. Déjame terminar este mensaje leyendo un pasaje de la Biblia, João 14, versículos 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Déjame hacer aquí un alto. Regrésame al verso 2, por favor. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si la Biblia dice, ahí en el Génesis, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó esta tierra maravillosa que nosotros tenemos, se demoró 7 días. Imagínate cómo será el cielo, las moradas que Dios ha ido a preparar para ti y para mí, que ya han pasado como 4000 años. Dios está preparando un lugar especial, un lugar maravilloso para todo aquel que puede creer en Él. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Jesús regresa, hermanos, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través del Señor Jesús. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí en señal de reverencia. No es nada mágico. Es una forma de presentarnos delante de Dios. Acompáñame en esta oración. Dile allí conmigo, Señor, gracias, porque tú eres todo lo que necesito. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres mi recomendación delante del Padre. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias porque solamente en ti hay salvación, Jesús. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en tu nombre, Jesús. Gracias una vez más. Gracias porque tú eres el único mediador entre Dios y nosotros. Pero yo reconozco hoy que he creído las mentiras de los saduceos, de los fariseos. Reconozco que tal vez crecí con esas ideas que se han metido en mi mente. Por eso hoy yo renuncio a esas ideas equivocadas en el nombre de Jesús. Renuncio a esas mentiras de creer que se necesita una recomendación para ir al cielo. Renuncio a creer de que a través de mis buenas obras me van a ayudar para poder ir al cielo. Yo renuncio a ese espíritu de los fariseos de creer de que a través de mi esfuerzo yo puedo llegar a ser salvo. Yo también renuncio a ese otro extremo de creer que porque papá y mamá son salvos, yo automáticamente también soy salvo. Tal vez, Señor, ni recuerdo, no lembro el día que te acepté a ti como mi Salvador personal. Y tal vez no lo recuerdo porque tal vez no lo hice, Señor. Y si tal vez tú no tienes esa seguridad,
de haber hecho esa oración. Si tal vez tú no tienes esa seguridad de haber aceptado a Jesús como tu Salvador personal, de haberle dicho: Jesús, entra en mi vida, dame salvación. Hoy es el día que tú lo puedes hacer. Porque no es a través de una iglesia, no es a través de una religión. Ni iglesia ni religión te van a salvar. Es solamente Jesús quien entregó su vida allí en la cruz del Calvario. Si tú no tienes esa seguridad, si tú no recuerdas haberle entregado tu vida a Jesús, si tú has estado teniendo esas ideas equivocadas que no las encuentras en la Biblia, ¿por qué en esta tarde no le invitas a Jesús a entrar en tu corazón, a entrar en tu vida? A que Él te pueda dar esa seguridad de salvación, de vida eterna. Si tú lo quieres hacer, repite conmigo allí donde estás: Señor Jesús, yo en esta tarde te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que entres en mi vida, que me des el presente de la salvación. Perdona mis pecados. Gracias porque diste tu vida allí en la cruz por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, Jesús entró en tu vida y Él te acaba de dar salvación. Él te acaba de dar vida eterna. Que tú puedas tener esa seguridad a partir de ahora y que tú puedas recordar hoy, 16 de agosto del 2020, yo le entregué mi vida a Jesús. A partir de hoy, la Biblia dice de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Déjenme terminar para orar. Aquellos que ya aceptaron tal vez a Jesús como su Salvador personal, yo te pregunto: ¿es en verdad Jesús tu Señor? Porque una cosa es que Él sea nuestro Salvador, que nos dé salvación, que nos dé vida eterna. Pero ¿es Él tu Señor? Si no lo es, dile allí conmigo: Dios, yo reconozco que en mi vida se hace solamente mi voluntad. Se hacen las cosas como yo quiero, cuando yo quiero. Por eso hoy yo derribo del trono de mi corazón a mi yo, a mi carne. Y te pido, Señor, que tú te sientes en el trono de mi corazón, que tú seas mi Señor, que yo pueda estar dispuesto a hacer tu voluntad en todo momento. Y que me bautices, Dios, con tu Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven y toca vidas. Ven y toca corazones. Ven y toca, Señor, aquel que está con hambre, con fome, con sed de ti. Aquel que necesita que tú seas su Señor, no solamente su Salvador. En el nombre de Jesús, gracias por aquellos que en esta tarde tomaron esa decisión de creer en Jesús. Toca esas vidas también. Bautízalo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Llena, Señor, cada vida, tanto los que están aquí presentes como aquellos que nos ven por la internet.
Gracias, Señor, por tanto amor. No lo merecemos. Somos pecadores, pero nos has amado tanto, Señor, que enviaste a este mundo a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a declarar esta música como una oración de agradecimiento al Señor. Dile al Señor: Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. no hay amor más grande que el de nuestro Señor. Él nos ama. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira a la persona que está a tu lado: Dios te ama. Dios te ama. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church,
donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.